Hola, ¿qué tal? Amigos de Poder de Lectura, espero que se encuentren bien. El día de hoy volvemos aquí a este parque donde todo comenzó, es decir, donde comenzó este proyecto, esta aventura, para narrar un nuevo cuento de este autor peruano, Julio Ramón Ribeiro. El cuento en mención se llama Los Eucaliptos y fue escrito en la ciudad de Múnich en 1956, ¿no? Cuando el autor vivía en esta ciudad muy solitario, sin poder salir por cuestiones del clima. El relato nos narra parte de la infancia, de la niñez del autor. Es un cuento evocativo, porque en esta historia el autor, que ya era joven, recuerda esa etapa de su infancia. Vivía en Lima, en el balneario de Miraflores. Y empieza de esta manera. Entre mi casa y el mar, hace 20 años, había campo abierto. Bastaba seguir la acequia de la calle 2 de Mayo, atravesar potreros y corralones para llegar al borde del barranco. Un desfiladero cavado en el hormigón conducía a la Pampilla, playa desierta, frecuentada solo por los pescadores. Y bien, aquí con esta narración del espacio comienza la historia, ¿no? Nos cuenta que de muy niño él solía visitar esa playa desierta, casi desierta, y el cuento es narrado en plural, ¿no? O sea, nos damos cuenta que él dice íbamos, no dice que él iba solo, dice íbamos, conocíamos, o sea, habla como en un conjunto, en plural. ¿Por qué? Porque él iba con su hermano Juan Antonio y también con la sirvienta de la casa, ¿no? Él nos cuenta que a esta playa, los días sábados, solía ir con la sirvienta y con los perros. Bueno, entonces llegando ahí a la playa desierta, él nos cuenta que la sirvienta era una joven, un poco mayor que ellos, quizá tenga sus 16 o 17 años, y ella conocía bastante. Dice que sabía diferenciar cuáles eran las plantas venenosas de las plantas que no eran venenosas, sabía colocar trampas para ciertos animales, sabía historias de las historias de la selva, de provincia, ¿no? Como la gente del Ande, la gente del interior tenía mucho conocimiento de esas cosas, ¿no? De esas leyendas de sus pueblos. Bueno, entonces contaba también que en el camino esta chica recogía flores para regalárselas a Benito, el pescador. Y cuando ellos llegaban a la playa, era una playa desierta, y el autor junto a su hermano solían tirar piedras al mar, correr por ahí, los perros ladraban alegres, ladraban a las olas, y la sirvienta se retiraba a un lado con el pescador y se enterraban en la arena. Entonces, así comienza contando ese espacio, esas aventuras que él vivía. Más adelante, pasando el tiempo, cuenta que cuando conocieron la Huaca Juliana, que hoy se llama la Huaca Pugliana, que es que Miraflores, ellos se olvidaron del mar, porque esta huaca era para ellos una nueva aventura. Era un lugar milenario, era un lugar misterioso para ellos. En el día era un lugar muy acogedor. Ellos conocían todos sus rincones, conocían cada rincón de la huaca. Pero a la hora del crepúsculo, esta huaca se tornaba de una tristeza inusitada. Era como si se extinguiera sus luces, quedaba oscura. Entonces ellos corrían atemorizados, porque se sabían historias, ¿no? Que decían que había un tesoro escondido, o que había una bola de fuego que alumbraba la luna, o también decían que habían hombres que habían muerto ahí echando espuma por la boca. Muchas cosas se contaban de esta huaca, ¿no? La Huaca Juliana, ubicada en Miraflores. Entonces ellos ya en la noche se iban, ¿no? Pero en el día sí les gustaba jugar mucho en este espacio. Entonces ahí sí iban contando las aventuras que ellos vivían de niños, iban a la playa, iban a la huaca, y también fueron describiendo, ¿no? Todos los personajes que pasaban por ahí, por Miraflores. Por ejemplo, también había un viejo callejón, un caserón antiguo, un caserón que se llamaba Mar del Plata. En este caserón estaba todo cerrado, enrejado, estaba en la avenida Pardo, pero habían estatuas, quizás sin brazos, algunas sin cabeza. La maleza había crecido, había tapado todo este caserón, pero ellos pasaban por ahí misteriosos, sin saber cómo entrar, ¿no? Y nunca supieron de quién vivía ahí ni qué pasaba adentro. Y bueno, fueron contando estas cosas, pasando el tiempo, también dejaron la huaca y dijeron que así como en el Miraflores habían árboles de todo tipo, habían ficus, habían otros árboles, pero en su cuadra de ellos habían eucaliptos.
Esos eran los árboles más grandes de todo Miraflores, los eucaliptos, ¿no? Por eso se da el nombre, también es el nombre que se da el cuento. Y en este momento empiezan a contar ciertos personajes que desfilaban por su barrio, como por ejemplo el Loco Saavedra. Era un señor que siempre lo veían pasar con un sombrero, con un costal de hojas en la espalda y con una horca con la cual él cumplía el trabajo de desahogar las acequias, ¿no? Que estaban a veces atoradas, él las limpiaba. Pero siempre ellos, cuando él pasaba, ellos se subían al árbol, a los eucaliptos, y lo molestaban de ahí desde arriba, ¿no? Lo molestaban, lo insultaban, ¿no? Porque era un loquito, y él a veces los amenazaba, se atrevía a agarrar terrones y tirarlos a donde estaban ellos, pero estos trozos de tierra no llegaban arriba, ¿no? Se diluían en el aire. Y así había otro personaje, por ejemplo, como el viejo Don Santos, que se decía que era el más millonario de la zona, ¿no? De Santa Cruz, de Miraflores. Era un cholo que era dueño de tiendas, de locales, de restaurantes, ¿no? Decían eso. Pero finalmente, una vez cuando lo encontraron, a este personaje, siempre lo veían tomando en la tienda de una japonesa, ¿no? De la japonesa María, tomaba pisco puro, tomaba hasta ron de quemar. Entonces, una vez cuando este señor, el Don Santos, regresaba, se encontraron con ellos, ¿no? Con Ribeiro y su hermano, y tuvieron una conversación. Voy a leer esta parte, que es una parte interesante. Bueno, para verificarles más cómo era este personaje, dice que en uno de los callejones de Enrique Palacios vivía Don Santos, un hombre enigmático. Se decía que era el cholo más rico de todo el barrio, propietario de tiendas y corralones. Nunca nadie lo vio trabajar. Pasaba el día acodado en el mostrador de María, bebiendo pisco barato. Hacia el atardecer llegaba a los eucaliptos y orinaba en sus troncos sus borracheras. Y cuando los veía a ellos, les contaba, ¿no?, que él había vivido en París, allá por los años 20, en el barrio latino, que había tenido mucho dinero, que tenía plata, y justo esa misma noche estaba invitado a un banquete, que tenía amigos diputados, que se rodeaba con gente poderosa. Pero como ellos lo miraban incrédulos, el cholo Santos a veces se afligía y nos rogaba con voz lastimosa que le consiguiéramos un puesto, aunque sea de portero, añadía, limpiándose una lágrima, ¿no? Qué contradictorio, ¿no? Algo totalmente contradictorio, que este personaje se diga que tenga mucho dinero, pero finalmente les pide un trabajo, aunque fuera de portero. Bueno, y ahí hay un cambio en la ciudad. En ese momento hay un cambio radical en el barrio. En ese momento los corralones, las quintas empiezan a ser destruidas para levantar edificios grandes de 3, de 4, de 5 pisos. En ese momento llega la modernización a Miraflores, ¿no? Antes de Miraflores era un pueblo, como un ranchito, habían ranchos, habían acequias. Para llegar de su casa a la playa había campo abierto, no había que caminar solamente quizá 3 o 4 cuadras, no atravesaban un campo terreno baldío. Pero ahora se fueron derrumbando esos corralones, esos callejones para construir edificios. La gente que vivía ahí, la gente que había venido de la sierra, fue huyendo hacia la periferia, ¿no? Ahí fue cuando nacieron distritos como Villa El Salvador, como quizá Villa María del Triunfo, ¿no? Iban a las afueras de Lima para poder construir sus casas, ¿no? Entonces, nos está contando el cambio que había en ese momento en Lima. Pero de todo esto, claro, este personaje también es el Loco Saavedra, que era un personaje que prestaba servicio a la comunidad, limpiaba las acequias. Decían que a veces lo dejaban de ver, pasaba una semana y no lo veían, pero cuando menos lo esperaba, regresaba. También se comentaba que lo veían tomando ron barato, ron de quemar allí en la tienda de la japonesa. Pero un día dejaron de verlo. Y cuando menos se lo esperaban, pasó un camión fúnebre con unos perros ladrando atrás, ¿no? Se llevaban al Loco Saavedra al cementerio de Surquillo. Así, como nos cuenta, ciertos personajes se fueron diluyendo, fueron desapareciendo. Los personajes pintorescos se disolvieron en la masa de vecinos. Por todos sitios se veía la mediocridad, la indiferencia. Don Santos desapareció, al igual que el Loco Saavedra, que falleció. A nuestro policía lo cambiaron de lugar. Nuestros perros fueron atropellados. Ya no se veía pasar al hombre que con su canasta y su farol pregonaba en las noches de invierno la revolución caliente.
una tradición también muy antigua de Lima. Bueno, entonces todo esto fue cambiando, pero hay algo que no cambiaba, hay algo que se quedaba siempre ahí. Y saben, se imaginarán qué cosa era, los eucaliptos. Estos grandes árboles, ¿no? Como quizá pudieron haber acá también en este parque, los árboles de eucaliptos que quizá medían 2 metros o más, quizá 3 metros, que no sabían quién los había plantado. Esos árboles estaban desde antes de la guerra con Chile y ni siquiera los más viejos del barrio sabían quién los había plantado. Estos árboles seguían ahí, seguían levantándose, imponentes. En medio de estas mudanzas había algo que permanecía siempre igual, que envejecía sin perder su fuerza, los eucaliptos. Nosotros habíamos crecido, habíamos ido descubriendo en estos árboles nuevas significaciones, le habíamos dado nuevos usos. Ya no nos trepábamos a sus ramas ni jugábamos a los escondidos tras sus troncos, pero hubo una época de perversidad en que espiábamos su copa con la onda tendida para abatir a las tórtolas. Más tarde nos dimos cita bajo su sombra y grabamos en sus cortezas nuestros primeros corazones. Esa costumbre, ¿no? Que no sé si la hayan escuchado, que a veces las parejas enamorados con una navaja grafican un corazón en el tronco de un árbol, ¿no? Ellos hicieron eso. Pero una mañana, quizá una mañana gris, una mañana triste, se detuvo frente a nuestra casa un camión. De su caseta descendieron 3 negros portando sierras, machetes y sogas. Por su aspecto parecían desempeñar un oficio siniestro. La noticia de que eran venidos de Chincha fue corriendo por el barrio. Estos personajes siniestros tenían la misión, también siniestra, de cortar los eucaliptos, talarlos. Era por orden del municipio, era orden de la municipalidad que había hecho este mandato, ¿no? En su plan de modernización. En pocos segundos, estos 3 negros estaban subidos a la copa de los árboles y con hacha en mano se tumbaban sus ramas, una por una. Solamente les bastó una semana para tirar abajo los 50 eucaliptos. Fue una verdadera carnicería. El tráfico se había suspendido. Nosotros, los que durante 15 años habíamos crecido a la sombra de aquellos árboles, contemplamos el trabajo, desolados. Vimos caer uno a uno todos aquellos troncos, aquel donde se anidaban las arañas, aquel otro donde escondíamos soldados, papelitos, el grueso, el de la esquina, que sacudía su crin durante las ventoleras y saturaba el aire de perfumes. O sea, cada eucalipto tenía un significado para ellos, un significado profundo. No era un árbol cualquiera, como este o como el de aquí, no eran árboles que los habían acompañado durante toda su infancia, su niñez. Imagínense el dolor que ellos habrán sentido al ver, es como si les quiten algo aparte de tu familia o algo que se identifica contigo, ¿no? Entonces, cuando la sierra los dividió en trozos de igual longitud, nos dimos cuenta de que había sucedido algo profundo, que habían muerto como árboles para renacer como cosas. Sobre los camiones solo partieron una profusión de vigas rígidas a las que aguardaban algún tenebroso destino. Esta parte final es una parte también muy triste, que nos cuenta la manera como ellos tomaron este acontecimiento. La ciudad progresó, está bien, pero nuestra calle perdió su sombra, su paz, su poesía. Nuestros ojos tardaron mucho en acostumbrarse a ese nuevo pedazo de cielo descubierto, a esa larga pared blanca, denomina el cielo, ¿no? Un poco poético, Ribeiro, que orillaba toda la calle como una pared de cementerio. Nuevos niños vinieron y armaron sus juegos en la calle triste. Ellos eran felices porque lo ignoraban todo. No podían comprender por qué nosotros, a veces, en la puerta de la casa, encendíamos un cigarrillo y quedábamos mirando al aire, pensativos. Múnich, 1956. Bueno, aquí termina el relato y haciendo un breve análisis, vemos que este relato nos grafica lo que para muchos eso puede ser un hecho simple, un hecho quizá sin importancia, pero es en realidad el paso de la niñez a la adultez, ¿no? De la infancia a la juventud, dejar ese mundo de inocencia, ese mundo de juegos, ese mundo inocente de fantasía para entrar al mundo de los adultos. ¿No? Es una transición que para muchos es dolorosa, no darse cuenta de que las cosas quedan atrás, cosas a las cuales están acostumbrados, con las cuales hemos vivido mucho tiempo, no sé si les habrá pasado, pero ahora todo eso quedaba atrás para un mundo nuevo, un mundo que ellos recién están por descubrir. Es por eso que se quedaban parados en su casa, con un cigarro en la boca, pensativos, mirando el cielo,
que era un cielo vacío, ya no estaban los eucaliptos, era un cielo gris, como una pared blanca, como lo graficó muy poéticamente el autor, ¿no? O sea, es un cielo totalmente vacío. Esto nos quiere decir este relato, los eucaliptos. Un paso de la infancia a la adultez, un mundo de transición. También la transición de la ciudad a un pueblo chico, un pueblo reducido, de pocos habitantes, a la modernización, ¿no? Cuando empezó a venir la inmigración, la gente del Ande. Bueno, este cuento lo pueden encontrar aquí en el tomo 1 de La Palabra del Mudo, de Julio Ramón Ribeiro. Lo recomiendo. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.